Hanato Alice. La estudiante de noveno grado Tetsuko Arisugawa, Alice, se muda a una nueva ciudad y se matricula en la nueva escuela. Descubre un rumor sobre una terrible desgracia acerca de un estudiante llamado Judas que ocupaba su pupitre. Alice descubre que de hecho ahora vive en la casa del estudiante que supuestamente fue asesinado. El escritorio detrás de ella está vacante y resulta que la chica que lo ocupaba es su vecina y ha estado ausente más de un año. Se llama Hana Arai y es el único testigo de lo que le había sucedido al estudiante. Alice intentará acercarse a ella para llegar al fondo de lo que le sucedió al estudiante conocido como Judas. Hay elementos de misterio, pero no es un suspense o thriller. Tiene tintes de melodrama y es bastante cómico a ratos, pero sin ser descarado. En lugar de bromas tontas, estas se basan en interacciones creíbles entre personajes para proporcionar un humor mucho más natural. Es como si se estuviera viendo personas reales que interactúan de forma natural como lo haría cualquiera en su vida diaria. Hanato Alice es un encantador drama de madurez, mantiene una narrativa sólida y bien marcada de principio a fin. El arte y la animación podrían ser muy buenos o muy malas según la persona. La película utiliza la técnica de rotoscopia, una técnica de animación en la que los animadores trazan imágenes reales cuadro por cuadro. Esto crea un movimiento muy fluido y realista para objetos inanimados. Disfruto bastante la rotoscopia cuando está bien hecha, y un buen ejemplo es la escena de baile de ballet. Los colores entre los personajes y los fondos se combinan bien, los telones de fondo y los efectos de iluminación son bastante detallados. Mi único problema con la animación fue durante una escena en particular donde Alice corría a cámara lenta sobre el fondo renderizado en CG creando un contraste desagradable. Sin embargo, me pareció una buena iniciativa utilizar la rotoscopia, la cual ayuda a remarcar esa naturaleza realista de la película. La música fue muy agradable, no recuerdo ninguna pieza que sobresalió salvo la canción del ending. La actuación de voz fue muy buena, la calidad del audio de la voz parecía ser un poco inconsistente, específicamente en el aula, aunque creo que es posible que fuera con la intención de recrear el efecto de reverberación en el aula para un mayor realismo. Los personajes son el punto más fuerte de la película. Hana y Alice son muy agradables, Alice es educada e ingenua, pero cuando un compañero de clase intenta intimidarla, rápidamente muestra que no es débil en lo más mínimo. Ella siempre parece estar hablando de una manera condescendiente y juguetona. Es bastante impulsiva y su actitud juguetona crea algunos momentos muy entretenidos. Hana es un personaje más maduro y responsable, tiene un razonamiento más racional en lugar de dejar que sus impulsos la guíen. Tiene una actitud algo difícil de manejar, pero es precisamente esta actitud la que le permite establecer muy buena química con Alice sintiendo que necesita protegerla de su ingenuidad. La animación está muy cuidada en este aspecto, resaltando rasgos faciales como miradas sarcásticas o estupefacción, remarcando muy bien la personalidad de los personajes. La interacción entre Alice y Hana es orgánica y natural, se comportan como deben hacerlo para su edad, el humor, bromas y la química en general que hay entre ellas es muy agradable a la vista. La interacción entre estos dos personajes es lo que más destaca de la película haciéndola natural y agradable, esa naturalidad es lo que elude a la película de clichés estereotípicos. Me encantó la película, literalmente tuve una sonrisa en mi cara a lo largo de ella. La historia es simple, pero se mueve en un ambiente agradable y divertido. Solo quiero enfatizar nuevamente que esto no es un thriller o misterio sobre un asesinato. El arte es bonito, los personajes se sentían como personas que conozco, habían momentos para reírse, algunos más tristes y otros de misterio. En general una película bastante redonda. Mobile Suit Z Gundam. Aquellos que vieron Mobile Suit Gundam e historias paralelas antes de Z, la aventura trágica de Camille es la más amplia en cuanto al alcance del conflicto y en cuanto a las ideas exploradas por la serie. Sin apartarse de temas como la prevalencia y los peligros de las instituciones militares que obtienen poder político, el conservadurismo gubernamental que subvierte los intereses de las personas que dice representar, la muerte, la diferencia de visión entre dos generaciones y por supuesto, la naturaleza de la guerra misma. El número de referencias a temas de la vida real, la frescura de las preguntas planteadas en el clima político junto con las preocupaciones filosóficas de la serie es, en una palabra, asombroso. Las motivaciones de los personajes están bien pensados y sirven tanto para dar una idea del personaje en sí y generar algún tipo de pregunta. ¿Qué revela la experiencia de Rekoa sobre el rol de las mujeres y la percepción de su género en el contexto de un conflicto? Esa es solo una de las muchas preguntas de la serie.
Los personajes realistas y su dinamismo es uno de los aspectos más destacados de la serie. Z Gundam no solo es bueno en la caracterización y la elaboración de la historia, sino que tiene una gran dirección artística. Cada traje móvil y armadura móvil es único con algunos de los mejores y más ingeniosos diseños en una serie de Gundam. La animación es típica de la época, la serie es de 1985 pero todavía se conserva muy bien. Aquellos acostumbrados a los mechas más llamativos pueden no ser totalmente impresionados, pero ciertamente fue una maravilla para su tiempo. Algunos se verán atraídos por la profundidad de la serie y querrán interpretar cada detalle, mientras que otros simplemente disfrutarán de la fantástica historia que se cuenta. Z Gundam es una serie que los fanáticos de mecha deben ver. Mobile Suit Z Gundam es la que mejor representación de todas las grandes cosas que los fans conocen y aman de Gundam. Ahora, el problema es básicamente el mismo que en Mobile Suit original, la duración. La serie tiene 50 capítulos los cuales se podrían reducirse a unos 30, 35 sin perder mucho detalle. Hay capítulos que no aportan nada a la historia y van en círculo. Pero en general fue una serie muy buena y más aún teniendo en cuenta el año en el que salió. La complejidad del conflicto, su lenta pero muy buena construcción y la profundidad de los personajes es algo que estaba fuera de cualquier otra serie de aquella época. Así que de nuevo Gundam fue de los pioneros en añadirle otra dimensión al anime y sobre todo al mecha. El viento se levanta. El viento se levante es una película que se centra en un hombre llamado Shiro Horikoshi, diseñador del avión de combate A6M0 de la Segunda Guerra Mundial, notoriamente conocido por su uso kamikaze. Dicho esto, la película está lejos de ser una película biográfica. Es un trabajo ficticio basado en la figura histórica de Shiro Horikoshi. Wikipedia clasifica esta película como una película de fantasía histórica y creo que esta clasificación encaja perfectamente con la película. La historia se centra en la vida de Shiro Horikoshi y su relación romántica con una mujer llamada Setsuko, la cual padece tuberculosis. En general el ritmo de la película está bien cuadrado, comenzando desde la infancia y progresando lentamente a través de diferentes etapas de su vida de una manera muy fluida, aunque hubo momentos que fueron un poco apresurados como la relación romántica entre él y Setsuko. Esta no es una película que alaba la guerra, aquí no se señala quiénes son los buenos y quiénes los malos. Tampoco se basa en un héroe que lucha activamente contra un gran sistema maligno. Tampoco hay heroínas cuyas decisiones podrían ser fácilmente comprensibles para los tiempos de hoy. Sin embargo, son héroes y heroínas de la vida real, en el momento en que la vida era muy incierta. Incluso hay una policía especial que arresta al protagonista por sus pensamientos y relaciones privadas. Así como las objeciones públicas al gobierno. Si es así, ¿cómo se puede vivir la vida? Esta es la pregunta que Miyazaki plantea a la audiencia. No es una pregunta fácil de responder, pero básicamente dice algo como que la vida de las personas termina abruptamente, y si no se vive adecuadamente esta no tiene sentido. Hay una frase de la película que lo resume muy bien. Cuando el viento se levanta, tendrías que intentar vivir. La gente sufre en tiempos de crisis e incertidumbre, las vidas terminan abruptamente, pero tienes que vivir la vida que se te ha otorgado y esforzarte en la vida diaria. Esa es la última voluntad y testamento de Miyazaki, ya que con esta película terminaba su grandiosa carrera. La animación fue, por supuesto, increíblemente detallada y bien hecha, me encantaba cómo ponían la atención a pequeños detalles como un hombre que habitualmente agita las piernas debajo del escritorio mientras trabaja o el traje que se arruga cuando uno se sienta en un taburete. Otra cosa a destacar son los sueños lúcidos, que básicamente retrataban los sueños de Shiro de una manera muy surrealista, ya que eran muy vibrantes y estaban hechos para transiciones perfectas entre las diferentes partes de la película. Estas cosas combinadas con una increíble banda sonora que encajaba perfectamente con cada momento hicieron que algunas escenas fueran realmente increíbles. No esperaba menos de Ghibli, pero incluso con eso en mente te deja estupefacto. En general, fue un rato de 2 horas muy agradable. Me hizo reír, llorar en los momentos correctos y mirar la pantalla con fascinación porque algunas escenas eran demasiado hermosas. El viento se levanta es una película que invita a la reflexión tanto en momentos hermosos como horripilantes. Esta podría no ser mi obra favorita de Ghibli, pero definitivamente es una de las mejores obras de Miyazaki y una que claramente necesitaba hacer. Es una de sus obras más audaces y experimentales. Susurros del corazón.
La historia gira principalmente en torno a la protagonista, Shizuku Tsukishima, una niña de secundaria que vive en New Tamak Town. La historia progresa a medida que Shizuku encuentra constantemente a cierta persona, llamada Seiji Awasama, que siempre coge libros antes que ella en la biblioteca de su ciudad, lo que la lleva a cultivar un sentido de respeto mientras su imaginación entrelaza a Seiji como el príncipe azul. Para su desilusión, Seiji es cualquier cosa menos el príncipe azul que ella había imaginado que era. Pero Seiji tiene un encanto único. Una cosa llevó a la otra y pronto, Shizuku comienza a enfrentar el típico problema de la vida adolescente que va desde la necesidad de rebelarse contra los deseos de sus padres, disputas innecesarias con sus hermanos, y al mismo tiempo darse cuenta de que se ha enamorado de Seiji. A continuación sigue una película sobre el autodescubrimiento, presentada de la manera más reconfortante posible. Puede parecer como cualquier otro romance adolescente, pero tiene su propio encanto, especialmente debido a la forma en la que es retratado. El problema con la mayoría de los animes de romances actuales es que tienden a ser extremadamente aburridos o excesivamente melodramáticos y su estructura de trama predecible tampoco les ayuda demasiado. La mayoría también tienden a ser muy poco realistas con las interacciones de sus personajes, su comportamiento, el lenguaje corporal, etc., lo que simplemente disminuye su calidad. Susurros del corazón, en cambio, enfoca este género de una manera bastante realista y dramática, sin cruzar la línea temida entre lo dramático y lo melodramático. Las interacciones entre los personajes son orgánicas y parecen tan realistas como pueden ser para una historia de este tipo. Los personajes se comportan como un mero reflejo de cualquier otro adolescente común y estos trazos de realismo están aún más integrados en la película con la ayuda del lenguaje corporal detallado y sutil de los personajes a través del cual se muestran muchas emociones, en lugar de contarlo a través del intercambio de diálogo. Con respecto a esta película en comparación con otras películas de Miyazaki, esta parece tener muy pocos elementos fantásticos, es decir, elementos que contienen sucesos imposibles o criaturas imaginarias. Si pudiera compararlo con cualquier otra película, diría que es más como Mi vecino Totoro, en el sentido de que ambos se enfocan en las vidas más o menos ordinarias de sus personajes, en lugar de tramas más fantasiosas. Todo lo que sucede en la trama es muy creíble, pero tiene su propia magia debido a la manera tan agradable en la que se retrata. Una cosa que fue especialmente impresionante, aunque la mayoría de las películas de Miyazaki tienen este rasgo, fue la precisión de la psicología infantil, y la psicología en general. Cuando ves a los personajes de esta película interactuar entre sí, los sucesos que les suceden y cómo les afecta, se obtiene una sensación de profundo realismo. Si un personaje está triste, eso no se convierte en su personalidad, es algo que afecta su personalidad. La razón por la que divago tanto sobre esto es por lo raro que es ver esto. Es algo realmente hermoso y asombroso. Esta calidad de trabajo no se imita fácilmente. Los personajes en sí son bastante excéntricos a pesar de que son personas bastante comunes. La protagonista, Shizuka, es una chica adorable y encantadora. Su relación con su familia y sus amigos está bien representada a través de un diálogo elocuente. Sus monólogos de lo que piensa sobre su hermana, su madre, sus mejores amigas y su visión general de las situaciones que enfrenta ayuda a construir su personaje de una manera gradual y metódica. El desarrollo que Shizuka lleva a cabo en la película, en pocas palabras, es fenomenal. De una ingenua estudiante de secundaria que no sabía lo que quería hacer con su talento y, a mayor escala, con su vida Shizuka encuentra lo que verdaderamente le interesa y reconoce sus talentos. Su amor por la escritura también explora su imaginación vívida y colorida. Ella se da cuenta de la importancia de la familia y con la que a veces no está de acuerdo, mientras persigue su sueño individual, pero la principal motivación detrás de la mayor parte de su desarrollo es su interés amoroso por Seiji. Seiji se muestra como un niño ordinario, que trabaja en la pequeña tienda de antigüedades de su abuelo mientras que aprende cómo construir y tocar un violín. El desarrollo de Seiji y la relación romántica con Shizuko, aunque un poco cursi, se manejó con mucho cuidado. Manteniendo la actitud alegre de Seiji, se ve crecer en él un sentido de responsabilidad que naturalmente se ve en la mayoría de los adolescentes a medida que atraviesan su fase. Su crecimiento en cuanto a la responsabilidad se establece a través de sus interacciones con Shizuko, especialmente en la conversación que tienen en la azotea de la escuela. Todos estos personajes en las hábiles manos del director Yoshifumi Kondo, quien es conocido por su colaboración en otras obras aclamadas por la crítica como Omori de Poroporo y Akage no Ane como director de animación, tejieron cuidadosamente las interacciones que conducen al desarrollo sutil de los personajes.
La animación entregada por Estudio Ghibli, como de costumbre, es fantástica. El detalle es máximo en casi todos los cuadros y el movimiento de los personajes y el movimiento en general es de lo más fluido posible. Las escenas del paisaje son muy llamativas y la película está completamente desprovista de cualquier CG feo. Lo maravilloso de esta película son los detalles. En esta película las cosas que me han impresionado fue el detalle de cada movimiento. Es algo que rara vez se obtiene, al menos de forma consistente fuera de las películas de Miyazaki. Ya sea para alcanzar el cable de la lámpara desde la cama, fallar y tener que sentarse para hacerlo correctamente, o los silencios normales en la conversación, todo se siente mucho más real, mucho más detallista que en la mayoría de los animes. De hecho, los únicos directores que son capaces de emular estos detalles con tanta perfección son Mamoru Oshii y el difunto Satoshi Kon. Junto con la animación detallista, la película imbuye un profundo sentido de la nostalgia con su banda sonora. Comienza con la versión de Olivia Newton-John de la famosa canción Country Road, que a su vez evoca una cálida sensación confusa, haciendo sentir como en casa. Una de mis escenas favoritas es cuando Seishi toca el violín con Shizuka cantando y el resto se va uniendo con otros instrumentos para crear una de las escenas más alegres y reconfortantes de la película. Otras melodías refuerzan la magia de la película y su atmósfera cotidiana. Para tejer una atmósfera tan fantástica y evocar sentimientos de nostalgia solo con la música se deben dar créditos al compositor Yumi Shinomi. Con todo lo dicho, debo concluir diciendo que Susurros del Corazón es una película maravillosa para todas las edades y un viaje de autodescubrimiento. Esta película tiene algo para que todos la disfruten, ya sea viéndose a uno mismo como un adolescente crecer en la película, enfrentando problemas similares o para padres que podrían ver cómo cooperar con sus hijos cuando están en su fase rebelde de la vida y dejarles perseguir libremente sus sueños. A primera vista puede parecer algo muy típico, pero una vez vista la película muchos se darán cuenta rápidamente que Susurros del Corazón está muy lejos de ser algo típico. El cuento de la princesa Kaguya. El cuento de la princesa Kaguya se basa en el cuento del cortador de bambú, una famosa historia del folclore japonés. En esta versión, un anciano cortador de bambú encuentra un pequeño bebé parecido a un ser humano dentro de los pliegues de una rama de bambú y lo toma como una señal desde el cielo de que es su deber criar al misterioso niño. Sin embargo, él y su esposa descubren rápidamente que el niño está lejos de ser un humano normal, ya que crece a una velocidad insana. Ella pasa de gatear a caminar en una fracción de segundo, aprende a hablar en un momento, y en pocos meses es tan grande como los niños mayores que solían jugar con ella. Mientras tanto, el cortador de bambú encuentra más regalos milagrosos dentro de los brotes de bambú en el bosque, como oro, piedras preciosas y ropa cara. Llega a la conclusión de que la tarea que le han brindado los cielos no se trata solo de criar a la niña, sino de convertirla en una verdadera princesa. La mayor parte de la historia se desarrolla en la capital y narra el crecimiento de Kaguya a través de su juventud mientras sus padres adoptivos hacen todo lo que está en su mano para tratar convertirla en una verdadera princesa, aunque Kaguya no siempre se muestra muy entusiasta con esta idea. La idea de la transición de una niña a una mujer no es nueva, pero esta historia mostró una de las mejores interpretaciones de este concepto que he visto en mucho tiempo. El personaje de Kaguya está magníficamente escrito y sus reacciones a todo lo que sucede a su alrededor son muy realistas y agradables de ver. Ella muestra que es muy talentosa y totalmente capaz de llevar a cabo todas las formas modestas y apropiadas de comportamiento de una mujer noble, pero al mismo tiempo deja muy claro que a pesar de todo lo que realmente quiere es vivir libremente y jugar. Ella es un personaje multidimensional, y su espíritu entusiasta es quizás la razón principal de por qué la película sea tan cautivadora en todo momento. El elenco consiste principalmente en los padres adoptivos de Kaguya, su mentor, sus amigos de la infancia, así como todo tipo de nobles ricos que están interesados en ella. Ninguno de ellos se siente innecesario, pero está bastante claro que esta historia es acerca de Kaguya y de nadie más, ya que el foco está siempre puesto en ella. En cierto modo, esto puede considerarse algo malo ya que el resto de los personajes no son profundizados, pero personalmente nunca me sentí molesto por eso. Kaguya es lo único que importa en esta película, y en lo que a ella respecta la película lo ejecuta brillantemente. La película, que dura más de 2 horas, es en su mayor parte un drama sin incidentes y de lenta combustión. Es sutil e introspectiva, contiene metáforas bien elaboradas que incluyen la locura del materialismo y el descubrimiento de la alegría en las cosas simples de la vida.
Las interacciones entre los personajes, que van desde divertidas hasta desgarradoras, son orgánicas y bien manejadas. No obstante, eso no quiere decir que la película carezca de acción. Está el monumental acto final en el cual se explican los misteriosos orígenes de Kaguya. Dado que la película tardó 8 años en producirse, como cabría esperar, se presta una gran atención al detalle en la dirección y la cinematografía de Takahata. Para capturar la esencia de un viejo cuento popular japonés se utiliza una combinación de carboncillos y acuarelas para evocar un tono muy terrenal e impresionista. Mientras uno mira la película podría sentir como si estuviera viendo una pintura de Monet en movimiento, o más exactamente una exhibición de un cuadro japonés del siglo X. Es nada menos que impresionante. La apreciación recurrente de la naturaleza por parte de Estudio Ghibli está siempre presente, con los magníficos toques de color en los paisajes y la representación de la vida en todas sus formas, impartiendo magia a lo mundano. El estilo de arte es vívido y bello. Hay una secuencia impresionante donde Kaguya sale corriendo al mismo tiempo en el que las capas de túnicas reales salen volando, una escena que refleja su rabia en el uso de trazos de lápiz cada vez más violentos y toscos, en el que los paisajes vertiginosos se convierten en meros rasguños de carboncillo. El impresionante uso del movimiento a lo largo de la película, como el flujo de los cabellos de Kaguya cuando baila el vals debajo de un cerezo, tanto de la cámara como de los personajes, eleva la película aún más. Con Shoji Saishi detrás de la banda sonora, no es sorprendente que el puntaje musical sea sublime. La exquisita banda sonora, ya sea en su instrumentación a menudo oriental o el uso frecuente de escalas pentatónicas, pinta una vívida imagen de Japón medieval. Desde exuberantes piezas orquestales hasta piano contemplativo o pistas de koto, hay una maravillosa composición para cada estado de ánimo y ocasión. Estas composiciones atmosféricas combinan perfectamente las escenas y siempre las aumentan de alguna manera, ya sea con motivos pastorales y instrumentos de viento de madera que emulan las alegrías de la primavera, o evocadoras melodías radicales para reforzar una dolorosa sensación de anhelo, o, al final, una etérea danza para acompañar la secuencia celestial. La actuación de voz también es fantástica. Aki Asakura en particular representa a una brillante Kaguya con su encantadora voz melodiosa, a veces rebosante de la energía maravillosa y juvenil que uno esperaría en un niño pequeño que experimenta el mundo por primera vez, y plagado de tristeza y arrepentimiento en otras escenas. Yo recomendaría ver la película en su idioma original primero, más que nada para estar completamente inmerso en la fascinante experiencia cultural. Con todo, El cuento de la princesa Kaguya es una de las mejores películas producidas por Estudio Ghibli. No importa el fracaso en taquilla, es una obra de arte y una obra maestra cinematográfica en todos los aspectos. Puede que no sea para todos, pero si eres un fanático del anime o incluso del cine en general debes verla.